Estamos de regreso en Portada y en compañía, como lo dijimos antes de ir a la pausa, del abogado penalista Andy Carrión. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Mario. Quien siempre tiene la gentileza de venir para ilustrarnos acerca de temas que pueden ser un poco abstrusos de la justicia penal. Y, aunque no es esta la materia por la que lo hemos invitado para hablar de la situación del expresidente Vizcarra, una situación cada vez más apremiada con los distintos testimonios que van apareciendo. Está el asunto que ha mencionado la presidenta de la pena de muerte. Usted es un abogado penalista. ¿Qué tan sencillo, si es que algo sencillo, es establecer, incluir, digamos, esta sanción en nuestro cuerpo legal y entiendo que hasta constitucional? Es un trabajo muy complicado, Mario, porque de querer sacar adelante la inclusión de la pena de muerte para violadores de menores de edad, primero tendríamos que hacer una reforma constitucional, porque en nuestra Constitución, desde el 79 al 93, únicamente está permitida la pena de muerte para el delito de traición a la patria en casos de guerra externa. Sí. Así es que tendríamos que reformular ello e incluir este nuevo delito. Pero también de orden convencional, ¿no? Porque el Perú es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que hemos ratificado el año 1978. Y esa es la principal dificultad para incluir este tipo de delitos, porque tendríamos primero que denunciar la convención ante la Corte, luego ser aprobada en 2 legislaturas, y aparte de que nos convertiría en una par internacional, Mario, porque estaríamos más bien en un retroceso de la protección de derechos humanos. Y ojo que esta inclusión del debate, Mario, ya se ha dado en ocasiones anteriores, ¿no? Y no ha habido, digamos, la recepción suficiente por parte de los congresistas, más allá de poner un tema en debate que yo creo en este caso es un distractor de cara a las múltiples acusaciones que versan sobre la presidenta de la República. Es decir, ¿usted piensa que, como nuestro anterior invitado, que la posibilidad de que esto eche raíces es bastante remota? Es bastante remota, y es por eso que me sorprendió que de pronto, utilizando una tragedia como la acaecida en contra de esta menor de edad, Mario, se intente más bien sacar un tipo de discusión que, como te mencioné, ya ha tenido precedentemente varias discusiones que no han llegado a buen puerto. Parecen fuegos artificiales que se extinguen a veces a los pocos metros de haber... Claro, es más, ¿no? Si es que fuera una propuesta real, Mario, la presidenta ya hubiera presentado un proyecto de ley de cómo denunciar a la Corte, de cómo el Congreso de la República debería de incluir en la Constitución, y no señalar únicamente que vamos a poner sobre la palestra la discusión. Bueno, la discusión ya se ha dado durante muchísimos años, no solamente a propósito de la violación de menores de edad, sino incluso el rebajar la edad de responsables en atención, por ejemplo, a los sicarios u otros, ¿no? Muy bien. Decíamos que lo habíamos invitado a propósito de los distintos testimonios que se van presentando ya en el juicio oral con relación a una de los tantos asuntos que tiene pendientes con la justicia el expresidente Martín Vizcarra. Ahora, que ha hecho declaraciones comprometedoras, me parece a mí, es el ex ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, que era de hecho un personaje muy cercano a Vizcarra, a Martín Vizcarra cuando era presidente. ¿Tenemos lo que ha declarado hoy, me parece, el ex ministro de Agricultura? En esa conversación, el señor Vizcarra, lo primero que me pregunta es que si los conozco y si son serios, y que si había algo adicional. Entonces, cuando yo le pregunto qué quiere decir algo adicional, me dice algún premio, porque ellos se comen la torta solos. Es una frase que me quedó grabada, porque nunca la había escuchado en una negociación de este tipo. Bueno, era evidentemente que no era lícito. Y él me habla de un monto de dinero, 1.300.000 soles. Entonces, yo le digo a Granados, mira, esto es lo que está pidiendo para que pueda no objetar la buena pro, otorgar la buena pro y firme del contrato. En el caso de este dinero, era para el señor Vizcarra. El señor Rafael Granados le dijo que aceptaban esos términos de ese pedido de 1.300.000. Sí, porque ellos no querían perder el contrato. ¿Y se llegó a materializar ese pago de dinero? Sí, se llegó a materializar entre el 2014 y el 2016. Muy bien. El ellos al que alude el ex ministro de Agricultura Hernández es la empresa ICC GSA, y lo que buscaba era asegurar la adjudicación de la construcción del hospital de Moquegua en el 2013. Esto es
todavía referido a la época en la que Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. No tiene nada que ver con los asuntos que pudieran haber ocurrido cuando era presidente de la República. En fin, esto luce bastante comprometedor, sobre todo si uno lo suma a otros testimonios que hemos escuchado en los últimos días. Pero es palabra contra palabra, porque él dice, me consta que esto ocurrió, y luego Martín Vizcarra dice, no, eso no ocurrió. ¿Cómo se resuelve ese entrampamiento? Sí. Es muy comprometedora la versión que hoy día ha llevado José Hernández, el exministro de Cultura, al juicio oral, Mario, sí, porque estamos hablando de una persona muy cercana a Martín Vizcarra y que, por tanto, ha hecho las veces de encomendador, ¿no?, para que pueda trasladar los dineros y a su vez también contactarlos con Granados, que era en su oportunidad el asesor financiero de la empresa ICSA. Ahora, hay un punto importante, ¿no? Se corroboran las versiones con versiones, declaraciones con declaraciones, y yo creo que no es así. Y hay un punto importante a resaltar el día de hoy, porque acompañada de la versión que llevó José Hernández, Mario, llevó unas conversaciones de chat donde Martín Vizcarra le daba el visto bueno del recibido. Y en esa ocasión hace José Hernández referencia de que eso haría referencia más bien a los dineros que en su oportunidad él habría trasladado y recibido precisamente Martín Vizcarra. Con lo cual no solamente estamos hablando de palabras o de una versión que ha vertido ante el Poder Judicial. Y hay un tema importante, Mario, y es que esta persona ya fue condenada. Y ya fue condenada porque ha seguido un procedimiento de colaboración eficaz en las cuales primero ha tenido que reconocer delito y en segundo lugar un juez que ha llevado adelante este procedimiento de colaboración eficaz ha tenido que evaluar las pruebas y evidencias que respaldan su versión. No es tan sencillo acceder a que un juez pueda homologar este procedimiento de colaboración eficaz. ¿Hay pruebas que no hemos visto o que no están todavía a disposición? Hay muchas pruebas que todavía no hemos apreciado, Mario, en atención a la etapa en el juicio oral en que nos encontramos, porque todos recordarán de que el día de hoy hemos visto únicamente desfilar por el juicio a personas que han señalado su versión respecto a la sucesión de hechos. Los funcionarios de ICSA, digamos, el asesor financiero, los que se encargaban de la administración de los dineros, entre otros, y el día de hoy a José Hernández. Pero eso es por la naturaleza de la etapa, porque una vez culminados los testimonios, lo que va a tener que hacer el tribunal es evaluar ya la prueba documental. Es decir, si es que los dichos que hasta ahora hemos venido advirtiendo tienen o no suficiente sustento documental, ¿no? Y eso es lo más importante, porque si no, en efecto, estaríamos únicamente ante versiones que no se pueden corroborar por sí mismas, sino más bien si es que tiene un determinado sustento. Lo que usted me dice es que por la cercanía del personaje, en este caso, cabría suponer que existen esos otros elementos documentales. Bueno, ha mencionado usted los chats y, claro, lo que llamaría la atención, si es que lo que está diciendo Hernández no fuese cierto, es por qué se inculparía a sí mismo en un contexto en el que no ha habido delito alguno, ¿no? Claro, y ese es el punto principal para proceder a un procedimiento de colaboración eficaz. Si él no hubiera reconocido culpa, Mario, pues no estaría ahora sentado como testigo. No estaría ajustado en la situación que lo obliga a convertirse en colaborador. Claro que sí, aunque ya la discusión que ha tratado de deslizar el abogado del expresidente Martín Vizcarra es si en rigor esos dineros, o si en los sobres en realidad habían dineros. Ese es lo que le iba a decir, ¿no? la defensa, pero parece un argumento feble, ¿no? Nunca verificó que en los sobres hubiera dinero. Claro, y él ha respondido de que no ha verificado, que él únicamente intuía, sabía por referencias de que eran dineros y que esos dineros inmediatamente se los trasladaba a Martín Vizcarra. Hay que analizar también... No es una buena defensa entonces esa que está... Yo creo que no, al menos ahora, pero si uno ve en la mecánica propia de la corrupción, no sé si es que el José Hernández habría procedido a contar, digamos, los dineros para llegar al 1.300.000, que son los dineros que eventualmente habrían brindado a Martín Vizcarra. Pero es un elemento a tomar en cuenta, Mario, porque se supone que la persona que lleva los dineros tiene que estar segura del contenido. No es una defensa, digamos, sólida, pero, digamos, lo que trata de hacer la defensa de Martín Vizcarra es más bien generar duda. Razonable. Y que esa duda razonable puede decir, bueno, no estoy seguro de que eso... No puedo condenar si es que tengo un margen de duda. Y ese estándar, naturalmente, podría llevar eventualmente a una absolución. Pero yo creo un poco complicada esa hipótesis porque tenemos a muchos otros elementos y la trazabilidad de dineros que se ha construido bien el fiscal Germán Juárez. El otro testimonio importante es el del ex conserje de Obrainsa, que confirma haber cobrado cheques por 40.000 y 600.000 soles como coima asociada
precisamente al personaje del que venimos hablando. Claro, el día de hoy también ha prestado su declaración el conserje y él ha señalado de que habría cobrado 2 cheques, ¿no? Uno de 600.000 y otro de 400.000 soles, y eso haría 400, más o menos sí, la suma de 1 millón, 400. pero lo que está imputando la fiscalía es que habría recibido 1.300.000. Y bueno, José Hernández declaró que habría él enviado 3 o 4 veces también dineros a Martín Vizcarra, en algunas de esas veces con su chofer, con lo cual, de acuerdo a la fiscalía, calzaría, digamos, el 1.300.000 que recibió como coima por la construcción de este hospital. Sin embargo, vemos de que la versión que ha manejado el día de hoy el portero, el encomendadero, digamos, por así decirlo de alguna manera, es que el ex conserje es de que él sí, en efecto, tuvo en sus manos los dineros que posteriormente fueron a parar a Martín Vizcarra. Pero hay una pregunta interesante que también, para analizar desde la otra perspectiva, le formuló el abogado de Martín Vizcarra, y es que a él le constaba de que esos dineros habían sido recibidos por Martín Vizcarra. Sí. Y bueno, lo negó porque a él mismo no le consta que estos dineros hayan sido recibidos por Martín Vizcarra. Y yo creo que ese es el punto medular en el cual se concentra la defensa, ¿no? Quienes han testimoniado, quienes han testificado que Martín Vizcarra haya recibido esos dineros. Pero, Mario, estamos hablando de un delito de cohecho. Y el delito de cohecho, por lo general, es un delito clandestino, es decir, no es de que haya muchos testigos y que de esa manera todos puedan dar fe de la recepción de los dineros, salvo se trata de la época de Montesinos, ¿no? Donde todo estaba filmado, Vladivideos, audios, etcétera. Es por ello que lo que hace la Fiscalía es realizar una construcción por indicios, es decir, ir construyendo indicios, testimonios, documentos, para llegar realmente a quien finalmente ha recibido estos dineros, que de acuerdo a la Fiscalía sería Martín Vizcarra. A su manera de ver, este caso puede avanzar, este juicio puede avanzar rápido en su primera instancia. De hecho que está avanzando muy rápido, Mario, porque es un solo imputado. Estamos hablando únicamente de un juicio oral. ¿Puede haber una condena en los próximos meses? Mira, yo no haría una proyección más allá del primer trimestre del 2025, ¿no? Si bien es cierto, se ha avanzado muy rápido con las testimoniales, en las pruebas documentales es donde más demora, porque en ocasiones la Fiscalía quiere lecturar todos los apéndices, apartados de cada uno de los documentos. Pero incluso esta proyección la ha realizado la procuradora del equipo, Silvana Carrión, de que no pasaría del trimestre del 2025. Claro, y luego seguramente, si es que hubiese una sentencia adversa al expresidente Vizcarra, habría una apelación, y si no lo hubiese, habría también desde el lado del Ministerio Público, o sea que esto tiene todavía... Es por lo general que llega más bien a una segunda instancia o incluso a la casación, porque siempre una de las partes está disconforme con la decisión a la que se arriba en las diversas instancias. O sea que esto puede tener para 2 años. Sí, yo diría aproximadamente. Ahora estamos haciendo una proyección solamente de la primera instancia, Mario, pero no de la segunda instancia e incluso de la casación. Además de que está siempre habilitada la vía del recurso constitucional, porque muchos de los que son condenados, digamos, siguiendo la vía ordinaria del Poder Judicial, luego más bien activan ya la vía constitucional. Y para que un recurso de esta naturaleza, desde primera instancia hasta el Tribunal Constitucional, pueda ser dilucidado, pueden pasar 2 a 3 años más, ¿no? Pero no parece tener buen pronóstico el asunto. Al menos haciendo una proyección de cara a las pruebas actuadas, digamos, por ahora los testimonios que ha esbozado y ha presentado la Fiscalía en juicio, yo creo que no pinta bien el panorama para Martín Vizcarra. Bien, a propósito de otro asunto y para terminar, hablábamos de las razones que podría tener la Presidenta para tratar de jalar la atención pública hacia asuntos distintos a aquellos que la tienen actualmente en una situación apremiada. Una de esas cosas tiene que ver con la investigación que le ha abierto la Fiscalía por presunto abandono del cargo, aparte de la infracción constitucional que promueven, o la iniciativa en ese sentido que promueven algunos congresistas. Vayamos a lo penal, sin embargo. ¿Hay materia para decir que hay un presunto abandono del cargo? ¿Cómo tendría que configurarse eso para que, en efecto, tuviese un caso entre manos el Ministerio Yo creo que aquí, Público? para dar una opinión, Mario, tendríamos que contextualizar de qué se trata si se va a activar una investigación penal, ¿no? Yo no creo que se trate de si la Presidenta se ha sometido a una operación de rinoplastía o alguna otra, ¿no?, que pueda ser motivado por alguna dolencia, por ejemplo, especial. Yo creo que de lo que se trata es de analizar cómo la situación del Ejecutivo el día de hoy es muy sui generis, en atención a que no existe un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente, y que las atenciones del Estado, al tener esa deficiencia, tienen que ir directamente al presidente del Congreso de la República. Y yo lo plantearía de una manera inversa, ¿no? ¿Qué sucede, Mario? ¿Qué hubiera sucedido si en esa hora
o 2 horas únicamente de la intervención, ya no del tiempo de descanso, hubiera sucedido una catástrofe nacional. ¿No? Un temblor, un ataque, quizás, no sé, un ataque terrorista, vayamos a lo más extremo. Y se hubiera requerido una decisión inmediata y ejecutiva por parte de la Presidenta de la República. ¿Quién hubiera tomado la decisión, Mario? Yo creo que eso es un punto importante a analizar, ¿no? La seriedad del caso no viene por caricaturizar que se operó o no de una rinoplastía. Yo creo que eso es lo menos trascendente. Y eso amerita de que la Fiscalía, por eso es que ha abierto ya una investigación, señale si es que ha habido un cierto abandono del cargo, aunque yo no estoy de acuerdo con esta imputación, porque abandono del cargo implica permanente abandono del cargo, o si no, más bien una omisión de funciones, de no haber informado, que a mí me parece más viable, de no haber informado. Creo que los 2 presuntos delitos se han presentado como motivo de investigación. Sí, la Fiscalía ha abierto por ambos delitos alternativamente, porque aún no está segura de en qué tipo penal podría calzar los hechos que ahora viene ya investigando. Muy bien, pues será interesante ver cómo se desarrolla ese asunto también. Muchas gracias a la abogada penalista Andy Carreón por habernos acompañado como siempre aquí en Portada. Vamos a una pausa, volvemos en un instante.